Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Bienvenido a su programa Colibrí Radio de Radio Funglode. Hoy tenemos el tema de medio ambiente y agricultura con un invitado especial, el ingeniero agrónomo Arturo Bisonov, quien nos va a hablar del tema desde su origen hasta el día de hoy y sus principales causas, consecuencias y beneficios. También con nosotros va a estar acompañándome el licenciado Daneri Santana y el ingeniero Manuel Serrano. Damos las gracias a todos ustedes por permanecer acá en el programa y continuamos. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Buenos días. El programa de hoy da inicio a una nueva sesión que se va a denominar el tema de la semana. Con ella pretendemos abordar el tema de actualidad que ha dominado el escenario público, sobre todo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, porque el programa no puede ser ajeno al acontecer noticioso de cada día. Pienso que la semana que transcurrió ha habido dos acontecimientos que dominaron toda la información. El primero tuvo que ver con las inundaciones que se generaron en Estados Unidos y en otros países como consecuencia de las tormentas Ida y así como de otra tormenta que ocurrió tanto en México como en España. Estas inundaciones generaron muchas muertes en Estados Unidos, en México, en España ha habido muchos desastres y todo esto no son más que expresiones de los cambios de los cambios climáticos que se están produciendo y para los cuales la humanidad aún no tiene respuesta. Si un país como Estados Unidos, un país como España, sufre decenas de muertos como consecuencia de una inundación, imagínense lo que podría suceder en un país pobre, en un país como República Dominicana, como puede suceder, por ejemplo, en países como África o en otras naciones que tienen una población en mucho mayor vulnerabilidad y que sus gobiernos no tienen la capacidad de respuesta ni de prevención ante situaciones como la que estamos describiendo. Todo esto, por supuesto, nos lleva a tener que generar profundas reflexiones acerca de este tema del cambio climático. Por un lado tenemos grandes incendios y por el otro lado tenemos grandes inundaciones. Como pueden ver, son contrastes, pero que todos ellos con un balance trágico en vidas humanas, en biodiversidad, en sostenibilidad ambiental, etc. El otro tema pero ya de nivel local o si se quiere a nivel regional, es el de los sargazos. Esta situación que ahora resurgió nuevamente, que teníamos ya varios años que no había una invasión tan agresiva como la que estamos sufriendo ahora, se está presentando ya desde hace unos 8 años más o menos, en casi todo el Caribe. Estas algas han estado haciendo uso masivo de las playas, que son la fuente para la sostenibilidad, o no para la sostenibilidad, sino para la actividad turística de casi todo el Caribe. Y es cada vez más notable el problema que están representando las algas. No solamente ocupan un espacio, sino que también
tenemos el problema de que no sabemos o no tenemos posibilidad de manejarla de manera que eviten el daño que está ocasionando a la actividad turística. Hasta ahora se han ido desarrollando algunos mecanismos para, digamos, evitar que ellas lleguen a la parte ya de uso de la playa, pero siguen siendo todavía de uso muy limitado. Hay que tratar de ver de qué manera se pueden desarrollar estas barreras que evitan que las algas lleguen a la playa y así que la actividad turística se vea afectada lo menos posible y que los ingresos que se generan como consecuencia de esta actividad pues no se disminuyan debido a la disminución del turismo. Pienso resaltar este tema como parte de lo que nosotros que hemos denominado el tema de la semana. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, este es un programa que espero sea interesante para todos los oyentes de Radio Colibrí. En el día de hoy trataremos el tema, como ya introdujo David Arias, el tema de la agricultura y el medio ambiente. Sin lugar a dudas que la humanidad ha tenido dos periodos muy interesantes en su proceso de desarrollo. Uno fue el descubrimiento del fuego, sin el cual o con cuyo descubrimiento pues el ser humano pudo construir herramientas, pudo manejar lo relativo a los metales, así como la cocción de sus alimentos. El otro acontecimiento muy impactante en el desarrollo de la humanidad fue el cultivo de los alimentos. Con el cultivo de los alimentos, pues se pasó a una etapa diferente, como fue el establecimiento de poblaciones, con todo lo que eso implica para la humanidad. Pero la producción de alimentos, tiene a su vez un impacto en los recursos naturales, en medio ambiente, etcétera, y sobre todo cuando eso supuso el crecimiento de la población y cada vez era una demanda mayor del espacio necesario para la producción de esos alimentos que iban a suplir las necesidades alimenticias de la población creciente. Y por eso cada vez se nota cómo el cultivo de alimentos pues ha ido impactando en el medio ambiente, en los recursos naturales, etcétera. Y eso está creando está creando inquietud, está creando interrogantes y hasta temores en el seno de la población. Para tratar ese tema hemos invitado a Arturo Bisonó, quien además de ingeniero agrónomo tiene una especialidad en agricultura de precisión y además ha sido una persona muy preocupada por el tema del impacto de la agricultura en los recursos naturales, muy especialmente en el tema agua. De manera que vamos a tratar ese tema con él en el día de hoy. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes sobre algo que es mi profesión y es mi pasión, que es la agricultura y su impacto también con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, la humanidad hoy en día tenemos más de 7,000 millones de habitantes y esos 7,000 habitantes requieren de alimentos. Y no solamente que requieren de alimentos, sino que hay una parte que está subalimentada y la población sigue creciendo. Eso implica, por supuesto, el desplazamiento de bosque, el desplazamiento de biodiversidad. Eso implica el uso de agua, implica el manejo del suelo, en fin, todo eso tiene un impacto tremendo en
en la sostenibilidad ambiental. Y sin embargo, la humanidad no puede dejar de producir alimentos y por tanto tiene que ver cómo armoniza esa gestión a fin de que tengamos los alimentos que requerimos, pero a la vez detengamos la afectación de los recursos naturales, la afectación al medio ambiente. ¿Cómo tú ves esta situación? Sí, fíjate, es muy importante separar un poco la parte del consumidor con el productor. El consumidor, los gobiernos tienen que velar siempre por el abastecimiento de alimentos en los países. Y también tienen que velar por el buen desempeño económico, social, productivo de los agricultores. En ese sentido, tenemos dos tipos de agricultores, el productor grande, ¿verdad? El productor mediano y el pequeño. Ese pequeño es bastante interesante porque son los que producen el 80% de los alimentos que consumen en el mundo y lo hacen solamente consumiendo el 30% de los recursos naturales disponibles, el agua, el suelo, los terrenos, la energía. Cuando lo comparamos con los grandes productores que producen productos agrícolas, los agroempresarios, la agroindustria, que solamente alimenta el 30% de la población mundial y lo hace consumiendo el 70% de los recursos naturales disponibles. O sea, estamos hablando que hay y los pequeños, en un 70%, están en condiciones de pobreza. O sea, estamos hablando de que los agricultores pobres son los que alimentan al mundo, consumen menos recursos naturales que los grandes y realmente están en condiciones de vulnerabilidad, de calidad de vida, de condición social, de superación, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es un inicio estadístico para entender muy bien cómo se está configurando la producción de alimentos a nivel mundial. No sé si recuerdan lo que fue la Revolución Verde. La Revolución Verde en los 70, que hablaba de un desarrollo exponencial de lo que son los rendimientos de los principales cultivos que alimentan al mundo, el trigo, la soya, el maíz, el arroz, donde se hizo una gran inversión de investigación, de desarrollo de nuevos fertilizantes, de implementación de nuevas maquinarias. Eso logró apalear el hambre en un momento donde había también un gran crecimiento de la población mundial, pero con un costo ambiental muy grande. Esta revolución verde trajo un costo ambiental que todos lo saben, o sea, incluso los mismos que la crearon. Y fruto de eso, y también nació el concepto de sostenibilidad. Y el concepto de sostenibilidad, estamos hablando de tres pilares fundamentales, que es el cuidado con el medio ambiente, la equidad social y la rentabilidad económica. Y la agricultura encaja perfecto en estos tres pilares, vislumbrando un futuro o un presente, porque ya realmente ya podemos hablar de que existe la agricultura sostenible. Realmente tiene una correlación muy directa. Arturo, y a propósito de sostenibilidad, la agricultura a gran escala, tú dices que aporta, alimenta el 30% de la humanidad. Pero he estado viendo también que es una agricultura que tiene también la mayor capacidad de impactar el medio ambiente. Es bueno aclarar que la agricultura en sentido general quizás es la actividad humana que ha sido capaz de hacer mayores transformaciones o cambios a los ecosistemas naturales, en virtud de que hoy día cerca del 80% de la superficie del planeta se está dedicada a este tipo de actividad y el 70% de ese 80% a la actividad de la ganadería, que también genera unos impactos importantes. Pero la agricultura a gran escala porque genera impactos por el uso masivo de insecticidas, plaguicidas, en fin. Pero también veo, que tú acabas de señalar, que la agricultura a pequeña escala prácticamente no es rentable, porque tú dices que los que la realizan, las personas que realizan la agricultura a pequeña escala están en condiciones de pobreza. Entonces, la agricultura rentable es precisamente la que tiene el mayor impacto
sobre el medio ambiente. Eso representa un reto. ¿Qué tú nos Claro, puedes- y son los que menos nos alimentan, porque tenemos que tomar en cuenta que la agricultura a escala, por ejemplo, si no vamos a producción de maíz en Brasil, hay, hay un gran porcentaje que se va al biodiesel, no se ocupa para alimentar. Pero el pequeño agricultor, el agricultor que tiene 2 hectáreas de tierra en Constanza, obligatoriamente produce alimentos. El pequeño ganadero que tiene 2 o 3 vacas, obligatoriamente produce leche y carne para alimentar a su familia y para vender el excedente, que es lo que se llama la agricultura familiar. Entonces realmente son muy importantes y ahí donde entran en juego las políticas públicas de desarrollo, de poder implementar opciones de fomento, de financiamiento, de generar las condiciones para que estas familias, que son los que producen los alimentos para nosotros, que siempre lo han hecho, puedan salir de la pobreza a través de la única actividad que saben hacer, que es la agricultura. Eso pasa y realmente es uno de los problemas no solamente en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y países de África, ese tipo de cosas. Los agricultores en condiciones de pobreza son los que más se ven en desventaja en esta situación. Hay que decir que a pesar de todo el esfuerzo que hacen los productores, que hacen los centros de investigación, lo que se ha hecho, aún tenemos una población subalimentada que anda alrededor de 700 millones de habitantes. Eso representa un desafío muy fuerte porque implica que tenemos que producir alimentos para resolver ese problema, pero igualmente para resolver el crecimiento que se nos aproxima y que me imagino que en 10, 15 años llegaremos a los 8.000 millones de personas. Al 2050 se prevé un incremento de la población Sí. mundial que sobrepasará los 9.000 millones de personas en el mundo. De manera es un que- desafío alimentar 9.000 millones de personas. Exacto. De manera que los centros de investigación, los científicos que se dedican a trabajar este tema, tienen un gran desafío y por supuesto los gobiernos para ver cómo se produce alimentos, repito, para esa población subalimentada y para la población que viene. Pero además, Manuel, tenemos el desafío es todavía peor, porque cada vez es menos la fertilidad de los suelos. Encontrar suelos en capacidad productiva implica la transformación de ecosistemas naturales que son vitales también para mantener el equilibrio ecológico. De manera que parece que tenemos que apelar a la tecnología o al uso de agroquímicos para hacer que suelos que hoy día no están en producción entren a la producción. Y el siguiente desafío sería el tema del uso del agua. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, los países deben preocuparse bastante por lo que es la seguridad alimentaria. Hay países que tienen ventaja, hay países que tienen desventaja. Por ejemplo, la República Dominicana goza de poder suplir el 85% de lo que demanda alimentariamente. Tenemos países que no logran ni el 10%. O sea, República Dominicana, ustedes lo vieron en el periodo cuando entró la pandemia. Realmente República Dominicana no sufrió hambre. Y eso es algo. Y otros países sí se vieron en condiciones de desventaja. Otros países también su superávit en granos tuvieron que exportarlo. Otros países tuvieron que casi pedir que le exporten algo de alimento porque realmente no tenían. O sea, realmente la República Dominicana goza de una seguridad alimentaria estable. Somos un país con un clima bendecido, un país con suelos muy fértiles. La fertilidad en la producción agrícola ya es un tema un poquito más profundo. Israel no es de los países más fértiles que hay y es de los países que más produce alimentos. Entonces, todo va con el tema de la tecnología. Lugares áridos, con poca agua, pero con tecnología y buen conocimiento en el área de la fisiología vegetal, en el área de la fisiología de cultivo, pues no necesitan esa fertilidad para poder producir buenos alimentos. Entonces, todo va
en las decisiones que se toman en la agricultura. Yo siempre he dicho que la agricultura es una sumatoria de toma de decisiones, como la vida. Si yo tomo buenas decisiones en mi vida, a la larga me va a ir bien. La agricultura, un ciclo de lechuga de 1 mes y medio, se compone de varias decisiones. ¿Qué variedad voy a ocupar? ¿Cuánta agua voy a aplicar? ¿Qué fertilizante voy a ocupar? ¿Qué fecha sembré? Si puse un mulch, si lo hice bajo invernadero, si lo hice a campo abierto. Todas esas decisiones, cuáles fueron mis costos, dónde lo voy a vender, si se lo voy a vender al señor que viene con el camión a comprármelo, o voy a buscar un mercado en el supermercado. Todo eso son decisiones que a la larga permiten que el agricultor pierda o gane. Y lamentablemente, regularmente, las pocas capacitaciones que han recibido, las pocas condiciones de acceso a educación, de acceso a información, hacen de que ellos tomen en algunos de esos labores malas decisiones y regularmente empatan o pierden. Entonces, pero también, bueno, eso es en el aspecto económico de los productores. Asimismo, supongo que el uso de determinadas tecnologías, si las decisiones que se toman en el uso de determinadas tecnologías, en el momento en que se hace, en el lugar que se realiza la agricultura, también tiene niveles de impactos diferentes en los ecosistemas naturales. Claro que sí. Le pongo el ejemplo, los sistemas de riego, por ejemplo. Hay gente que le tiene un miedo a los sistemas de riego, pero es mucho mejor y mucho más eficiente que la inundación. Estamos hablando de que un sistema de riego, riego por goteo, riego por aspersión, microjet, o sea, la tecnificación y sobre todo el saber cuánta agua demanda. Eso es algo que ya tiene bastante tiempo. La FAO, con su informe FAO 56 en el 98, que lo hizo el doctor Rick Allen, donde determinó las metodologías que se ocupan hoy en día para poder determinar la demanda de agua de los cultivos, que es la evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración, para que sepan, es la cantidad de agua que se evapora del suelo y la cantidad de agua que transpira la planta. Eso en sumatoria es la cantidad de agua que libera hoy y mañana debería entregárselo a través de un sistema de riego, esa cantidad de agua. Esa información se obtiene a través de estaciones meteorológicas. Eso. Y hay otro desafío, además de lo que planteaba Manuel con el tema de la agricultura, es en términos de seguridad alimentaria. La agricultura es sumamente necesaria, como ya lo estableció Manuel, es indispensable, yo diría. Pero he visto que solo unos 150 variedades o digamos especies de plantas son responsables de la producción total de alimentos. Y el 80% se centra en solo 12 variedades. Y el 60% en solo 4 variedades, el trigo, el arroz, la papa, el maíz. Eso no representa un desafío importante, el hecho de que la alimentación, la seguridad alimentaria de la humanidad esté sobre un puñado tan pequeño de especies y que pueda venir una plaga, algún problema con ellas. Eso, me permite añadir algo para que porque no hay dudas de que los alimentos de la humanidad básicos son los cereales. Y los cereales implican grandes extensiones y gran uso del agua. ¿Cómo podemos enfrentar ese desafío a fin de que la humanidad no sienta el peligro que significa seguir cultivando las grandes extensiones de cereales, utilizando los grandes volúmenes de agua sin poner en riesgo esa necesidad alimenticia que tenemos? Porque además tenemos tenemos un cereal, que es el caso de la soya, que es también para la producción, para la alimentación del ganado, que implica también grandes extensiones de terreno. Entonces, no hay duda de que ciertamente es un desafío extraordinario que tenemos por delante. Han ido, a lo largo de la evolución de la humanidad, se han ido incluyendo nuevos cultivos, nuevos gustos del mercado. Recuerden que lo que produce el campo, el agricultor, viene
es totalmente relacionado a la demanda. O sea, el mercado es quien determina lo que se produce. Y si el mercado demanda el arroz, el trigo, la soya y el maíz, pues lamentablemente es lo que los agricultores van a producir, porque no lo hacen por amor al arte, sino lo hacen viendo las oportunidades de negocio en el mercado. Pero ya ha ido aumentando sistemáticamente en los últimos 20 años el consumo de vegetales. Ya ha ido aumentando el consumo de alimentos alternativos, la yuca, la papa, que eran quizás cultivos, la yuca sobre todo, que un cultivo que tiene varios siglos entre nosotros. Ya ha entrado a centros de investigación, porque ya han encontrado que es un superalimento. Y así el buen pan, y así una serie. Yo creo que hay una tendencia a la diversificación, al identificar buenas cualidades nutricionales en productos que no eran tradicionales antiguamente, y hoy en día tienen un gran potencial. Los agricultores están pendientes de eso. Hoy más que nunca la información está de libre acceso. O sea, es mucho más fácil palpar el mercado para un agricultor hoy que hace 20 años. Yo creo que eso va a ir cambiando. La capacidad de respuesta del aparato productivo se va a ir adaptando rápidamente a la medida que el mercado se vaya trasladando. Yo creo que ahora, tú has dado una excelente respuesta a la pregunta que hizo Manuel ahorita. Yo creo que ahí encontramos respuesta, en el sentido de que ¿cómo podemos enfrentar ese desafío? Parece que los cambios culturales en los patrones de producción y de consumo son importantes, porque eso ayuda a diversificar la producción y a hacer más segura la seguridad alimentaria, valga la redundancia. Bueno, esta primera parte ha sido interesante, de manera que volvemos, hacemos una pausa y volvemos dentro de un momento para seguir tratando este tema. Gracias. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, hemos estado abordando toda la situación de la agricultura, el desafío que tiene la agricultura, el problema de la población cada vez más creciente, subalimentada y demandante de alimentos, el crecimiento que va a tener la población en los próximos decenios, y todo lo que eso implica para la producción alimenticia. Y aunque lo abordamos someramente, pero nos gustaría profundizar un poco más en los impactos de la agricultura, en los recursos naturales, en el suelo, en el aire, en el agua y en en la biodiversidad, y por supuesto en un tema que también hoy en día preocupa a todo el mundo, que es el cambio climático. Todo eso, sobre eso vamos a desarrollar este segmento. Me gustaría es importante abordar los impactos que la agricultura tiene sobre los ecosistemas naturales, porque como decía yo ahorita, es quizás la agricultura, la actividad humana que ha transformado mayor cantidad de ecosistemas naturales. Y los impactos se pueden dividir en 3 áreas específicas: al suelo, a través de la transformación, es decir, la eliminación de la cubierta forestal original, la transformación, el establecimiento de cultivos que pueden ser mixtos, pero mayormente son monocultivos cuando se trata de agricultura a gran escala. Los agroquímicos que se usan, herbicidas, fungicidas, tienen un impacto sobre el suelo y sobre la biodiversidad que había o existe en ese lugar. Tenemos que tomar en cuenta que no solo los insecticidas, por ejemplo, no se aplican de manera especial y particular a la especie que se quiere controlar.
regularmente impactan a muchas otras especies que no son el objetivo del productor eliminarlas, pero que esas especies son a veces polinizadores que van a aumentar la producción. Pueden ser también especies controles biológicos de otras que serían plagas, pero hay impactos también sobre las aguas. Es muy importante no solo el consumo enorme de agua que hay, sino también sobre las aguas que se contaminan con las actividades, los agroquímicos que se usan, y también sobre la atmósfera por las emisiones, el uso de combustibles fósiles en las actividades agrícolas y la transformación de los suelos, las partículas que se levantan, son impactos muy significativos. Totalmente, y por eso ha entrado en el ámbito productivo lo que es la agricultura orgánica, por ejemplo, que es una agricultura alternativa que se fundamenta en la no aplicación de químicos, en respetar los equilibrios naturales y presentar al consumidor un producto que el agricultor está consciente de que no se aplicó ningún producto sintético de generación química en ninguna de las etapas productivas. Y eso también está aumentando su cantidad de hectáreas en el mundo entero, y eso está llevando una nueva alternativa productiva a los sistemas agroalimentarios. También las certificaciones están obligando a los productores a ser transparentes con lo que están aplicando. Se están prohibiendo ya una serie de productos. El glifosato se ha prohibido en muchas partes del mundo. Hay certificaciones que no te permiten aplicarlos. Y así, nuevas prácticas están haciendo de que la agricultura sea mucho más sostenible. Lo que mencionas es evidente, y esa fue una de las preocupaciones de los sabios, de los investigadores que se han reunido para tratar estos temas. Yo creo que ya hay soluciones para eso hoy día, y se siguen buscando soluciones para que la agricultura sea cada vez más sostenible. Esos impactos ya son hoy día una preocupación de los productores del sector agropecuario, claro, en sentido general. Ya están preocupados por eso y están tomando acciones para mitigarlo, para resolverlo. Yo regularmente estoy en contacto con agricultores, siempre estoy recorriendo el país de manera pública, trabajo en el sector con agricultura en condiciones de pobreza, y de manera privada trabajo con inversionistas en el sector agrícola. Y es una tendencia a la preocupación del querer usar menos agua, de reducir la cantidad de fertilizantes, del prevenir ciertas plagas o enfermedades. Cuando se previene en la agricultura, hay una reducción del costo de aplicación de un 50%, y por ende de la cantidad de volumen aplicado. Entonces son cosas que ya uno lo escucha en todos los niveles, desde un inversionista hasta el agricultor pequeño en cualquier parte del país. Y a nivel de la ganadería, es igual, porque la ganadería es una de las actividades que tiene un mayor potencial de aporte. La ganadería y las actividades correlacionadas, como la deforestación para establecer los pastos, se estima que producen el 20%, alrededor del 18 a 20% de todas las emisiones de gases de efectos invernaderos que producen las actividades humanas sobre la tierra. Eso también es una preocupación. Si bien es cierto, no es mi fuerte, pero yo estoy consciente de que ya, así como la agricultura ha habido una gran preocupación, por lo que dice, mucho más preocupante la ganadería, y ya han nacido conceptos como la ganadería climáticamente inteligente, que fue introducida por FAO hace poco menos de una década. Y han habido muchas investigaciones del pastoreo, del feedlot, que es la localización del ganado consumiendo alimentos, de manera integral de poder hacer doble propósito en el ámbito productivo, del qué hacer con ese dióxido de carbono también, con el tema de los biodigestores. O sea, realmente hay preocupaciones. Claramente quizá no con la velocidad que quisiéramos, pero yo entiendo que a la medida que la tecnología va aumentando y que hay investigadores que se dediquen a eso, y que esas investigaciones luego se puedan transferir a la ganadería, al pequeño ganadero, que son los que en definitiva lo que más tienen
los que más representan en cantidad de ganaderos. Yo creo que se puede vislumbrar un futuro mucho más sostenible para la ganadería. Arturo, todo esto implica un desafío en términos tecnológicos, por supuesto. Y la agricultura se ha venido auxiliando de la biotecnología como un conjunto de ciencia o una ciencia a fin de lograr resultados que permitan mayores volúmenes y menores impactos. Sin embargo, no es menos cierto que desde el sector ambiental y la sociedad en sentido general ve con mucho recelo todos los experimentos, los cambios que se puedan generar a partir de la biotecnología, y ahí pues podemos entrar en lo que son los cultivos genéticamente modificados, todo ese tipo de cosas, pero que sin embargo como que no se encuentran muchas respuestas fuera de la biotecnología, y por eso entre los mismos científicos, premios Nobel, etcétera, hay una gran discusión en torno a este tema, porque necesitamos variedades resistentes, variedades que produzcan volúmenes, pero al mismo tiempo necesitamos también alimentos sanos, alimentos sanos. O sea, ¿cómo tú ves todo eso? Yo pongo el ejemplo, y perdona, el ejemplo de la yuca. La yuca es un gran alimento, pero así la yuca solo tiene almidón. Necesitamos una yuca que a lo mejor si tiene vitaminas, pues es un alimento mucho más completo y suple necesidades que de otra forma no se podría. Es una discusión bastante complicada. O sea, uno regularmente, ninguno de los dos bandos tiene suficiente evidencia para argumentar en contra de si está a favor o en contra del consumo de alimentos genéticamente modificados. Yo creo que el negocio que se ha creado en torno de los organismos genéticamente modificados es lo turbio, o sea, es lo que mancha toda la investigación y toda la ciencia que se hace detrás de los organismos genéticamente modificados. Estoy muy de acuerdo, o sea, los organismos genéticamente modificados, los argumentos que hablan de que se necesitan productos que puedan resistir ciertas plagas, que resistan la sequía, que es los trabajos que se han hecho en ciertos cultivos, que tengan alguna dotación nutricional un poquito más elevada. Pasó con el arroz, un arroz en África, el arroz dorado, que es un arroz que solucionó un problema de la visión en una ciudad, porque se aumentaron los betacarotenos y eso generaba algún tema en la visión de la población. Eso resolvió un problema fundamental, pero hay que seguir investigando, hay que seguir viendo cuáles son los resultados en la salud de las personas que consumen esos productos. Creo que todavía hay poca evidencia en ese sentido, pero hay que hacer todo lo posible para que la humanidad no pase hambre. Y si esa es la forma de que en ciertos lugares, porque también aquí hablamos a veces de la población mundial, pero hay una heterogeneidad muy grande. Yo no creo que República Dominicana sea un país que le toque demandar productos genéticamente modificados. Que considero que no. Pero los estamos consumiendo. Hace mucho que los estamos consumiendo. Yo creo que la modificación genética, el mejoramiento genético, es una actividad que se puede hacer. Existe la biotecnología y ciertamente, como dice Manuel, la biotecnología generó por sus orígenes, por la manera como se hizo, sin ninguna regulación inicialmente, generó muchas conjeturas, muchas situaciones y también muchas cuestiones que son reales, que han sido comprobadas. Si la contaminación genética a través de los OGM liberados, el polen de los campos de cultivo de maíz transgénico, de maíz genéticamente modificado, ese polen lo lleva el viento, lo llevan las abejas, lo llevan los polinizadores a los campos de cultivo y eso ha alterado las variedades originales. Entonces, eso es una contaminación genética, eso es real. Y la contaminación genética es un problema porque, así como te decía que dependemos de muy pocas variedades, que son las que se cultivan por su alto rendimiento,
también te digo que es importantísimo conservar las variedades originales porque ellas son nuestra fuente donde acudimos a buscar material genético para hacer ese mejoramiento o para desarrollar las nuevas variedades. Entonces hay que mantener eso intacto para evitar que se deteriore el material genético que nos da la fuente de material genético para seguir produciendo, para aumentar la producción, para mejorar la producción. Totalmente, totalmente. Sí, en ese sentido yo todavía no me falta información para poder tomar una decisión tajante en ese sentido. Yo creo que la producción de alimentos tiene que seguir, hay que hacerla de la manera más sostenible posible. En los casos donde sea inminente, el techo es lo que se llama el potencial genético de los cultivos, llegan a un techo, y lo que se busca a veces con la transgenia es elevar ese potencial. Claramente, en los casos que haya que intervenir de esa forma, pues yo lo veo totalmente correcto, pero hay muchos factores también que hay que tomar en cuenta. Quizá en un momento inició con poca regulación, como tú dices, quizá la regulación es lo que está faltando. Yo creo que hay que llegar al equilibrio. Sí, yo no soy se puede ser extremista en este aspecto. Y hay muchas personas extremistas de los dos lados. La República Dominicana tiene su ley de biotecnología y eso es un avance importante, el hecho de que tengamos esa ley, porque ya las instituciones que se dedican a la investigación biotecnológica moderna lo están haciendo bajo ese marco regulatorio. Incluso hay una comisión nacional integrada por miembros de esas instituciones que participan en todos los aspectos relacionados con la aplicación de la ley. Sí, de todas maneras, lo que yo pienso sobre esa ley es que se elaboró en un marco en donde todavía las informaciones estaban un poco crudas. 2008. Exactamente. Esto ha avanzado mucho. Sí, hemos avanzado y además mucho. Había una tensión muy fuerte y por tanto quizás es una ley que en su momento vamos a tener que revisar para ver de qué manera la podemos adaptar a los cambios que se han estado produciendo y a la aceptación que a nivel global pues se está generando en torno al uso de la biotecnología, de los OGM, etcétera. Sí. Yo creo que lo bueno que es de 2008 y ajá, no es del 1920, como tenemos muchas leyes. Sí. A nivel global, está bastante claro que el uso de la tecnología, especialmente la biotecnología moderna, es un elemento que aportará a que la humanidad pueda enfrentar el desafío del que hablábamos ahorita. Es un elemento sin lugar a dudas muy importante. Pero también no se discute la necesidad de que existan esos marcos regulatorios para evitar efectos o daños superiores a los que ya se han creado a los ecosistemas naturales. Y también hay mucha gente que confunde la transgenia con hibridación, con una serie de procesos. Exacto. No todo es transgenia. Exacto. Y también no son muchos los cultivos que se han desarrollado variedades transgénicas, porque hay gente que cree que la manzana, mira esa manzana que grande, eso es transgénico, mira, son pocos los cultivos, sí. Que me atrevería a decir que no son más de 10 son los cultivos. Son pocos, pero están entre los 12 más importantes, más demandados sí. Y más usados. Uh-huh. Entonces, el hecho de que no sean muchos no disminuye su capacidad de impactar en caso de que estos tuvieran efectos nocivos a la salud humana. Ahí me tocó conocer yo estudié en Chile y ahí tuve un profesor, Patricio Parodi, que es uno de los especialistas que tiene el mundo en el tema transgénico. Y pude conversar con él, incluso lo invité a un conversatorio que hicimos en la universidad de un profesor que estaba totalmente en desacuerdo con los transgénicos y lo que están, y cada uno tiene sus argumentos y son un poquito más drásticos los que no están de acuerdo. O sea, hay hasta violencia, hay hasta insultos y ese tipo de cosas. Se ha creado mucha pasión en ese sentido. Siempre la resistencia es así. Sí, hay que entenderlo.
Es Sí. con pasión. Bueno, nada, yo creo que, porque el otro tema, que también el impacto de la agricultura en el Cambio climático importante. Sí. que es muy importante, que tiene que ver no solamente con la producción en sí, sino con todo el proceso de intercambio de la producción. O sea, Así no hay es. dudas de que transportar alimentos implica también el uso de petróleo, el uso de toda una serie de cosas. La Y huella de producirlos, carbono. y producirlos. Exactamente. La quema la eliminación Sí. y quema de los bosques para establecer los cultivos y para establecer la ganadería genera cantidades enormes Sí. de dióxido de carbono. Sí, sí. Claro, claro. No, mira, en ese sentido, yo creo que las leyes en los países han avanzado bastante en eso. Hay que respetar la zona. Algunos autores aseguran que junto a la quema de combustibles fósiles, después de la quema de combustibles fósiles, el sector agropecuario es el que genera mayores niveles de emisión, el que más aporta al cambio climático. No, las mediciones que se han hecho precisamente atribuyen a la agricultura, a la actividad agropecuaria, porque no solamente vamos a agropecuaria. Pues yo creo, Manuel, que por eso la actividad agropecuaria es un elemento clave para los que nos preocupamos por el medio ambiente, porque tratando o consiguiendo una agricultura sostenible a nivel mundial, ya con eso estamos controlando una gran parte de los impactos que se generan a la actividad, a los ecosistemas naturales. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer un corte ahí para llegar ahorita a algunas conclusiones que nos parece que puede ser un muy buen aporte de este programa para los oyentes del mismo. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, retomando nuestra conversación con Arturo Bisonó, hemos estado hablando de los desafíos de la agricultura, sus impactos en el medio ambiente, los recursos naturales, etcétera. Y nos gustaría ahora, en esta última parte, quedarnos con algunos ejemplos de lo que puede ser una agricultura sostenible. De ninguna manera ha sido el interés, ni puede ser el interés de este programa, presentarse como un programa o como nosotros. Presentar la agricultura como un problema. Presentar la agricultura como un problema, sino sabiendo que hay un desafío, porque lo que ha pasado no es culpa de los productores. Es un problema que se genera como consecuencia del desarrollo, del modelo de desarrollo y la lucha del ser humano por la Y supervivencia. el uso de determinados métodos y técnicas para desarrollar la Entonces nos agricultura. gustaría, Arturo, digamos que nos ilustre con algunos ejemplos que se han estado desarrollando tanto en el país como fuera de lo que puede ser una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente. Mira, voy a poner un caso extremo. 2017, si no recuerdo, se desalojaron un grupo de agricultores del Parque Nacional Valle Nuevo. Eran agricultores que en su mayoría estaban desde antes, incluso desde antes que fuera Parque Nacional. Estos agricultores se desalojaron y se reubicaron en la zona de amortiguamiento del parque, que permite que se haga agricultura, y ahí se le pusieron casas, 55 familias, si mal no recuerdo, y 24 de ellos, como eran agricultores dentro del parque, se reubicaron ahí. Estos agricultores dentro del parque, por las malas prácticas agrícolas, entendíamos todos, como estaban dentro de un parque y la ley lo impide, porque estaban maltratando el medio ambiente. Estos agricultores se reubicaron, pero faltó la parte de conocimiento, del cambio de mentalidad de esos agricultores. Entonces, si bien es cierto, se reubicaron, se les dio casa, se les dio tierra, 4.5 hectáreas de tierra cada uno para... Ellos tienen agua que baja presión de dentro del parque, o sea, ellos no tienen problemas, pero estaban mal utilizando el agua, aplicaban químicos
con mucha frecuencia, y eso genera problemas ambientales, sobre todo de agricultores que deberían cambiar sus hábitos porque estaban dentro de un parque y estaban maltratando el aire, perdón, el ecosistema. Así que actualmente del gobierno se ha instalado estación meteorológica, se le ha cambiado el sistema de riego, se ha capacitado a ellos en cuánta agua tienen que aplicar. De hecho, la estación meteorológica nos permite calcular cuánta agua se determina, o sea, determinar cuánta agua ellos necesitan, con cálculos, algoritmos y cosas así que no vale la pena mencionar, se convierte en un tiempo de riego. Son 25 minutos. Y el agricultor le decimos, don Juan, tiene que regar 25 minutos y esa cantidad de agua es lo que necesita ese cultivo para poder expresar su máximo potencial productivo. Esta serie de acciones son lo que hacen cambiar los hábitos, los malos hábitos de los agricultores, que es realmente lo que afecta al medio ambiente. Que un agricultor tiene un mal hábito y ese mal hábito afecta a alguna especie autóctona, afecta la erosión de los suelos, afecta el suministro posterior del agua, es lo que en sumatoria afecta regularmente enormemente los ecosistemas donde están los sistemas agroalimentarios. Entonces ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde realmente debemos poner el ojo desde la política pública, mejorar los procesos de toma de decisiones de los agricultores, y eso a la larga va a hacer que la agricultura cambie de ser un impacto negativo al medio ambiente, al revés, que sea quien mantenga y mejore los sistemas, las prácticas de uso de suelo, el uso de energías renovables en las prácticas agrícolas. Son también la agricultura de precisión, que es precisamente tu especialidad. Eso, el desperdicio, todo el insumo agrícola que se echa de más, que la planta no necesita, es pérdidas económicas para el productor y contaminación para los ecosistemas totalmente naturales. Esas son 3 etapas: el diagnóstico de la variable que afecta a la agricultura, suelo, la parte física y química del suelo, la topografía, el nivel de crecimiento de los cultivos, la información agroclimática. Toda esa información permite tomar decisiones, y esas decisiones permiten hacer una precisión a nivel de la aplicación, y eso tiene 2 ventajas: que la que más le importa al agricultor es la económica y reduce sus costos, entonces gana más. Y también tiene la parte ambiental, que el agricultor aplica solamente lo que necesita. O sea, es una práctica sostenible. Recordemos que la sostenibilidad tiene 3 pilares. Si falta uno de esos 3 pilares, no es sostenible. Y el clave aquí es el económico para la mente del agricultor. Entonces, o sea, si el agricultor aplica menos agua y produce más, pues está perfecto. Yo creo que ese es un buen modelo, un buen ejemplo. Primero, para una parte de los productores, sobre todo del lado de San José de Ocoa, que aún permanece, pero también para otros parques que están sufriendo por la misma situación del Parque Valle Nuevo, en donde todavía no se ha encontrado una solución definitiva para darle sostenibilidad al parque sin que eso perjudique a los productores. Sí, sin crear un problema social con de la gente que está en esos lugares. Yo creo que el otro gran tema para darle sostenibilidad a la agricultura es ya también el consumidor. O sea, nosotros como consumidores también necesitamos crear una nueva cultura. Tenemos que cambiar algunos hábitos alimenticios, tenemos que a lo mejor disminuir algún tipo de alimento al cual nos hemos acostumbrado como... ¿Qué está pasando en otros países? Desde que el país diga, voy a comer solamente producto orgánico. Crearse esquemas diferentes de distribución de lo que se produce, porque hoy día se está produciendo suficiente alimento en todo para alimentar, bien alimentado a toda la humanidad. Sin embargo, hay, como tú decías, 700, casi 800 millones de personas que padecen hambre extrema. Sí. Bueno, yo creo que hemos tenido un programa interesante, hemos abordado estos temas que van a seguir inquietando, que van a seguir generando discusiones, y que nosotros como grupo que responde a la necesidad o que trata de responder a la necesidad de la sociedad en torno al medio ambiente, pues estamos en la obligación de ofrecerle a los oyentes, digamos, si no soluciones, por lo menos trazarle algunas pautas
a fin de ver cómo la sociedad dominicana va resolviendo los problemas que se le van presentando. Vamos a dar las gracias a Arturo por su disposición, por toda la orientación que nos ha trazado con su participación aquí, y esperamos que en una próxima ocasión que les requiramos, pues muestre la misma disposición para venir aquí. Muchas gracias por la invitación, siempre estamos dispuestos. Muchas gracias. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.